Legítima defensa. Causa o pretexto. Capítulo 2. En el capítulo anterior registramos a comienzos del siglo XX una especie de ruptura entre las viejas estructuras feudales de producción por parte de un empresariado joven, alimentado por la llegada de capitales extranjeros. También registramos el surgimiento de una masa de trabajadores cuyas condiciones de vida eran pésimas. A falta de leyes sociales encontraron en la organización y movilización social la herramienta para mejorar sus condiciones laborales. Este proceso desde el punto de vista conceptual incubó ideas en ambos lados que fueron profundizando la contradicción, por el lado de los trabajadores más organizaciones, más movilización y más huelgas. Por parte del empresariado, aún no desprendido de los viejos terratenientes autoritarios en esencia, entendió al naciente movimiento obrero como una amenaza incubando en su imaginario la necesidad de la legítima defensa. La ley heroica, la Ley 69 de 1928, resultó siendo la primera medida que trajo consigo una de las tragedias más importantes de nuestra historia, la masacre de las bananeras. A juicio de varios autores, la promulgación de la ley heroica estuvo matizada en la idea de que las luchas y protestas obreras no fueron un fenómeno aislado del contexto internacional, y que también se debían a influencias foráneas, que alimentaban la idea de luchar en contra del capitalismo voraz. Desde las lecturas de la obra de Renan Vega Cantor, entre ella la titulada La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia, injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado, se infiere que el empresariado decidió defenderse del comunismo desde la década de los años 20, mucho antes de que cualquier movimiento se denominara comunista o insurgente. Así, los empresarios de entonces y el régimen utilizaron la represión y la estigmatización de la protesta, intentando neutralizar el auge de los sindicatos y el fortalecimiento del movimiento social. El país fue laxo con el capital que llegó a modernizar y a imponer un orden que no respetó los derechos de los obreros. Para John Enrique Ramírez García, en su obra El conflicto en las regiones desde entonces, la respuesta del Estado ante la protesta social fue esencialmente militar para garantizar la continuidad de los proyectos económicos. Con estos antecedentes, llegó al poder el liberalismo, trayendo consigo un mensaje de esperanza y reconciliación. Trajo consigo el constitucionalismo social y la democracia participativa. El nuevo gobierno promovió el intervencionismo de Estado y la protección a los sectores oprimidos, a pesar de la desconfianza manifiesta de sectores en las reformas que en el discurso promovían los nuevos gobernantes. Algunos hechos, como, por ejemplo, el reconocimiento estatal que en 1931 tuvo el derecho de asociación sindical, fueron vistos con desconfianza y se vio con sospecha a los sindicalistas del país. Paralelamente, se sofocaron movimientos nacientes que culminaron en agresiones como la ocurrida la masacre de 18 comuneros indígenas en Collaima durante la celebración del 1 de mayo en 1931, mientras miembros del Partido Liberal les prenden fuego a algunas casas del pueblo e inculpan de ese hecho a los comunistas. En ese mismo año, en Llano Grande, municipio de Ortega, son masacrados 17 indígenas que siguen las orientaciones de Manuel Quintín Lamé, quien en alusión a esta masacre afirma: hasta 1930 los conservadores nos habían perseguido en forma ordinaria, mientras que después, los liberales lo hicieron de forma extraordinaria. Al respecto, consultar la obra citada de Renan Vega Cantor. Entre 1938 y 1940, en Colombia, las zonas de enclaves económicos sufrieron una ola migratoria de personas que llegaron a trabajar para las compañías. La inversión de estas empresas en el territorio se limitó a la construcción de infraestructura soporte para la actividad económica, siendo las rentas invertidas en otros rubros distintos a puestos de salud, escuelas y satisfacción de las necesidades básicas. Esta situación generó movilizaciones de los trabajadores, quienes adicionalmente pedían que se protegieran sus derechos laborales. Eduardo Pizarro León Gómez, en su obra Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia, 1949 a 1966, alude el testimonio de Víctor J. Merchán, uno de los primeros cuadros comunistas destinado al trabajo político en Biotá, escenario de importantes luchas agrarias. Decía Merchán al respecto: la reacción latifundista provocaba más rebeldía y ánimo de lucha, la que, estimulada por la actividad orientadora del naciente Partido Comunista, consideraba que era combinar las formas de lucha,
Combinar la acción legal con la acción ilegal. Insistir en la respuesta a los pliegos de peticiones y en la gestión de las comisiones negociadoras, pero a la vez el no pago de las obligaciones a la hacienda, negarse a la recolección de las cosechas de café, estimular la presencia masiva de los campesinos para impedir los desalojos por toma de tierras. La autodefensa campesina y la creación de núcleos guerrilleros en virtud de la legítima defensa fue la prioridad en la actividad del Partido Comunista Colombiano, ante la desarticulación del movimiento obrero promovida por el gobierno liberal, pues para el momento, el campesinado se mostraba como una fuerza más activa que la clase obrera. Así lo describía Gilberto Vieira, quien posteriormente fuera el máximo dirigente del Partido Comunista Colombiano, en entrevista a Marta Arnecker. Marta Arnecker. ¿En qué consistía esta autodefensa de masas? Gilberto Vieira, frente a la violencia del gobierno, de las fuerzas reaccionarias, era necesario organizar la violencia de las masas mediante la autodefensa. Se comenzaron a organizar destacamentos de autodefensa, especialmente en las regiones campesinas que dirigía el Partido Comunista. Este contaba en ese momento con un importante trabajo en campo, pues, desde los primeros años de su existencia, había desarrollado una intensa actividad entre los campesinos. Marta Arnecker. ¿Cómo estaba conformado el campesinado en aquella época? En los años 30, cuando se funda el Partido Comunista, el campesinado estaba constituido por verdaderos siervos feudales. Comenzamos por organizar la rebelión de los siervos para que no pagaran más arrendamiento en especies o en dinero a los terratenientes. Organizábamos huelgas de estos campesinos llamados arrendatarios y planteábamos la lucha por la tierra. Eso prendió extraordinariamente en muchas regiones campesinas. Desde el año de 1946, agrupaciones armadas de origen conservador atacaron a campesinos por su filiación liberal. La persecución y las presiones adquirieron un perfil violento. El homicidio, la tortura, las violaciones, la quema de viviendas y otras acciones hicieron parte de esta nueva dinámica. Los principales actores de estas acciones fueron los denominados pájaros, financiados por grandes terratenientes y gamonales, alimentados espiritualmente por el odio partidista conservador. Así, las autodefensas estarían activas de acuerdo con las necesidades políticas del Partido Comunista Colombiano y la legítima defensa de la vida. Hasta aquí nuestra segunda entrega. Espere el tercer capítulo el próximo sábado 16 de septiembre de 2023. Gracias por su compañía. Sugerencias y comentarios, por favor conectarse al correo electrónico accionlegitima@gmail.com.